Buenas noches, Dios los bendice, espero que estén muy bien, excelente, que hayan pasado o que hayan recibido más bien este año en el cual ya entramos y que sea maravilloso y que Dios tenga misericordia y nos dé esas bendiciones que todos esperamos y ese amor en nuestros corazones para poderle brindar a los demás. Eh, Hoy estamos nuevamente aquí para estudiar eh, otros versículos de la Biblia y poder entender un poquito más esa palabra que Dios nos dejó para que nosotros nos guiáramos de ella para poder llegar a Él. Eh, ya hemos explicado varias cosas como son eh, el arrepentimiento, que es básico para iniciarnos como unos verdaderos cristianos. Hemos estudiado la fe, que viene siendo el vehículo, que viene siendo como la GPS que necesitamos nosotros para llegar al Padre. Ese camino que Jesús nos menciona para poder llegar a Él. Y hemos hablado de bastantes cositas y hoy vamos a hablar de algo que también es muy interesante saberlo y que es necesario que, que nosotros conozcamos de esta parte de la Biblia, que viene siendo el nacer de nuevo. Ese nacimiento que debe haber dentro de nosotros para que nosotros verdaderamente podamos incluso leer la Biblia. Porque es que si nos damos cuenta, la Biblia es un libro espiritual y muchas veces si no poseemos el Espíritu Santo nos enredamos. Simplemente llegamos y leemos la Biblia y lo que vamos a encontrar en los primeros libros, que es Deuteronomio, que es Números, una cantidad de guerras, una cantidad de matanzas, una cantidad de cosas que decimos, pero si Dios es un Dios de amor, ¿por qué tanta guerra? ¿Por qué suceden tantas cosas si Dios es un Dios de amor? ¿O es un Dios diferente el del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento? No, es el mismo. Yo les puedo decir que es el mismo. Pero sí necesitamos del Espíritu Santo para que Él nos pueda ayudar a entender, a revelarnos todas estas cosas. Y por eso es necesario que nosotros nazcamos de nuevo. Por eso es necesario que nosotros sepamos qué es el nacer de nuevo. Dios es maravilloso y Dios hace las cosas como Él quiere, pero de una manera buena, de una manera que, que nosotros podamos entender qué es lo que Él nos quiere decir. Por eso Él nos dejó ese libro, nos dejó la Biblia para que nosotros podamos guiarnos por medio de ella y podamos alimentar nuestra fe cada día más. Entonces, cuando nosotros venimos a la Biblia y encontramos una parte, un capítulo de 12 versículos donde nos explica básicamente qué es el nacer de nuevo, donde hay una conversación de Jesús con un señor que se llama Nicodemo. Tienen una conversación que es sobre esto que quiero que entendamos hoy y que lo pongamos en nuestro corazoncito para que podamos guiarnos en este mundo tan terrible como está, que hoy en día, si no es por la misericordia de Dios, ya nos destruyéramos nosotros mismos, porque ya el amor se ha perdido la confianza, se ha perdido tantas cosas que estamos perdiendo entre nosotros que realmente
Da lástima la manera en que nos estamos comportando últimamente. Eh, ¿Qué más, Carlos Andrés? Dios te bendice. Mara, Dios te bendice igualmente. Ojalá y tenga la oportunidad de hablar contigo un día de estos, sentarnos a hablar un rato de la palabra. Hola Diana, Dios te bendice igualmente. Cuando nosotros nos venimos a este capítulo, eh, hoy quiero ser un poco breve porque en realidad a veces los videos se me dan un poco largos y es por el mismo, no sé, el espíritu me lleva a hablar y hablar. Quiero ser un poco más breve para que entendamos mucho más y no nos aburramos con el video. Entonces vamos de una vez a estudiar. Eh, bueno, este capítulo del que les estoy hablando está en el libro de Juan, en el capítulo 3, desde el versículo 3 hasta el 12. En el versículo 3 nos dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Sí? Vamos a explicar este principio para que sepamos quién en realidad era este hombre Nicodemo. Y necesitamos explicarlo porque a medida que va avanzando la conversación entre Jesús y él, Jesús le va a decir ciertas cosas y entonces vamos a saber el por qué se los dice. Entonces dice que primero que era un hombre fariseo. ¿Quién eran los fariseos? Los fariseos era como una secta en la época de Jesús que se dedicaba a la lectura de la Biblia y a interpretarla. Eran los maestros en esa época, pero también incursionaban en la parte política de Israel. Entonces, ellos eran llamados como los separados porque siempre estaban apartados de los demás. ¿Por qué? Porque ellos se creían o pensaban que al ellos regirse por la ley, eran hombres totalmente limpios, que no eran impuros, y pensaban que todas aquellas personas que estaban fuera de su religión eran paganos. Entonces por eso le llamaban separados, porque ellos pensaban que ellos eran los verdaderos hijos de Dios y que eran totalmente limpios, que no había pecado en ellos porque ellos seguían la ley. ¿Sí? Pero dándonos cuenta nosotros en la lectura de la Biblia encontramos que la Biblia nos dice que no hay ni un solo justo y que ninguno puede cumplir la palabra. ¿Por qué? Porque es que si tú haces las cosas bien por un lado, ¿sí?, cumples la ley por un lado, por el otro te la vas a embarrar. La vamos a embarrar y vamos a meter las patas y vamos a pecar. Entonces dice la Biblia que cuando nosotros metemos la pata por un lado, entonces nos hacemos responsables de los demás. ¿Sí? Entonces no vale nada que tú te portes bien por un lado y por el otro lado la embarres, por decirlo así, porque entonces te haces culpable también de lo que estás haciendo bien. Entonces no podemos cumplir la ley. El único que la pudo cumplir, gracias a Dios, y que vino a hacer una obra grandísima por nosotros, fue Jesús. Es el único que la cumplió a cabalidad y que no falló en ninguno de los mandamientos que Dios estipuló en la ley de Moisés. Entonces, por este lado ya los fariseos eran personas que como dijo Jesús en esa época, eran hipócritas, eran actores. Hipócrita significa eso, es un actor que actúa haciendo una cosa pero que es otra. ¿Sí? También hablo de sepulcros blanqueados, que por fuera son una cosa y por dentro son otras, están totalmente putrefactos, por decirlo así. Entonces, cuando hablamos de fariseos, estamos hablando de personas que por fuera demostraban una cosa, pero por dentro eran otra.
Eran personas pecadoras igual que tú, igual que yo, igual que todos los seres humanos, porque es que ninguno nos salvamos de eso. Por lo que les hablé la vez pasada de que el cuerpo de nosotros está maldito. Y mientras que estemos en este cuerpo, la tendencia del ser humano siempre va a ser la maldad. Siempre, siempre. No tenemos posibilidad de que nosotros no tendamos a hacer esa maldad. Pero gracias a Dios, si hay algo, que es el Espíritu Santo, que cuando entra en nosotros, ese espíritu nos retiene a hacer esa maldad. Y a veces queremos odiar a personas y no podemos porque el espíritu no lo permite. Al revés, Él despierta ese amor, ese cariño, ese corazón de piedra que nosotros tenemos, lo va convirtiendo en carne y lo que hacemos es perdonar y tratar de amar a esa persona lo más que podamos y estar con ella cuando nos necesita. Y demostrarle el amor que sentimos hacia ellas. Siempre hacemos eso, no por nosotros, eso sí lo tenemos que tener en cuenta siempre, no por nosotros, no por lo que seamos nosotros, sino porque ese mismo espíritu nos conlleva a hacer este tipo de cosas. Entonces estos eran los fariseos, ¿sí? Personas que eran actoras delante de los demás y en lo oculto hacían cosas terribles. Y esto es una de las cosas que mira Dios. Dios casi a ti no te mira lo que haces delante de las otras personas, ¿no? Porque es que nosotros nos medimos por lo que hacemos escondidas, lo que hacemos en lo oculto. Ahí es donde nos medimos nosotros. Y a veces nos tendemos a hacer cosas graves y hasta las hacemos. Y caemos arrepentidos. Caemos arrepentidos porque nos arrepentimos de cosas a lo que la carne nos lleva y que las hacemos y pecamos, cometemos pecados. Y siempre hay un arrepentimiento. Siempre hay un arrepentimiento y siempre nos arrodillamos y lloramos porque a eso nos lleva el arrepentimiento. A lavarnos por medio de esas lágrimas que nosotros derramamos cuando nos sentimos mal con algo que hemos hecho. Y ahora nos dice que este señor no tan solo era fariseo, Nicodemo tan solo no era un fariseo, sino que también era uno de los principales. ¿Qué quiere decir principales? Bueno, que este señor simplemente era uno de los más altos maestros que tenía el Sanedrit. ¿Qué era el Sanedrit? El Sanedrit era la corte suprema de la ley judía. Y ellos juzgaban o hacían las cosas, era por medio de la ley. O sea, ellos trataban de juzgar y trataban de juzgar a las personas, era por medio de la ley. Y la ley sabemos que son los mandamientos de la ley divina que fueron entregadas a Moisés y que están escritas en los Pentateucos, que son los libros escritos por Moisés, los 5 libros. Entonces, este señor era alguien muy, muy importante dentro del grupo israelita y el grupo fariseo. Era uno de los más altos maestros, por decirlo así. Y bueno, esto era lo que quería que supieran de este señor, a qué grupo pertenecía y también qué rango o qué nivel de estatus tenía este señor en esta época, ¿sí?
Aquí hay algo. Bueno, nos vamos ahora para Juan 3:2. Yo aquí cometí un error. Este es Juan 3:1. Nos vamos para Juan 3:2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí hay algo muy importante señalar, que la Biblia nos dice que este Señor busca a Jesús, pero no lo busca como buscamos a todos. O sea, tú para ir a hacer una visita de noche sería para ir a una fiesta o algo por el estilo, pero prácticamente las visitas siempre se hacen de día, porque la noche se hizo para dormir. Y aquí este señor lo visitó de noche, o sea, estaba ocultando algo, quería ocultar algo porque lo quiso hacer fue en las tinieblas, mas no en la luz. Y eso lo tenemos que tener en cuenta, que la luz representa el día y la noche representa las tinieblas. Entonces, por algo lo quiso buscar en ese momento de esta manera, para ocultarse de los demás maestros, ¿sí? Y le dijo Rabí, Rabí significa maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Vuelve y le repite. Porque nadie puede hacer estas señales. Señales significa milagros. ¿A qué se estaba refiriendo Nicodemo en estos momentos? A todos los milagros que hizo Jesús en esa época. Jesús resucitó, Jesús quitó jorobas, Jesús hizo tantas cosas tan maravillosas que a veces uno se pone a pensar por qué esa misma gente a la cual Jesús le hizo esos milagros fueron capaces de juzgarlo para que lo asesinaran. Eso es una pregunta que realmente sí la sabemos, porque la Biblia nos las explica, pero es muy doloroso, es muy doloroso. Y yo te digo una cosa, que hasta yo hubiera hecho lo mismo que hicieron ellos, porque no poseía el Espíritu Santo. Y acordémonos que la tendencia del ser humano es hacia la maldad. Entonces hasta yo hubiese hecho lo mismo que hicieron ellos. Lo hubiera señalado, lo hubiera hasta hubiera dicho también que hubieran salvado a este señor, ahora se me olvidó el nombre de él, el que fue salvo por Cristo, y a Cristo lo condenaron. Y le hice estas señales. Las señales significan milagros, y tenemos que tener en cuenta también que a veces nos enredamos con lo que son los milagros. A veces pensamos que de pronto encontrar un anillo que se nos perdió hace 10 años y encontrarlo un día que uno menos esperaba, pensamos que eso es un milagro, y eso no son milagros, eso son posibilidades que hay dentro de la ley terrestre, porque es algo material y estamos en lo físico. Cuanto milagro se refiere a aquello que no tiene explicación ninguna por medio de la naturaleza, es algo fuera de términos naturales. O sea, que tú por medio de la naturaleza no puedes explicar el suceso que ha ocurrido. Y esto era lo que hacía Jesús. Por ejemplo, resucitar a las personas es algo que es incomprensible. Cómo un ser humano puede gritar al cielo que se regrese esa alma y Dios la regrese a su cuerpo. Es algo sobrenatural, algo que no entendemos cómo es posible una cuestión de estas. Y una cosa que me gustaría aclarar sobre los milagros: son bonitos, son hermosos, me encantan. Y el milagro más grande que he visto en mí es ese nacimiento de Cristo. Ese nacimiento, ese nuevo nacimiento que yo he tenido en Cristo Jesús. Ese Espíritu Santo que está dentro de mí, ese es el milagro más grande que me ha ocurrido a mí en la vida.
y es el único que me ha ocurrido, sí, porque a mí no me ha ocurrido ningún otro milagro. Pero sí siento ese poder dentro de mí, sobre todo cuando estoy predicando. Comienzo a decir cosas y a veces no entiendo por qué las digo. Pero los milagros, un milagro a ti no te puede llevar a reconocer a Cristo como Salvador. Un milagro a ti no te puede llevar a la salvación. Un milagro a ti no te puede hacer reconocer que Cristo hizo esa gran obra en esa cruz. ¿Por qué te lo digo? Porque es que un milagro ya tú lo ves. Ya un milagro, tú estás viendo el suceso que está ocurriendo. Y si bien hay una cosa que está en contra de la fe que tenemos en Dios, es que tú veas. Cuando ya vemos, ya deja de ser fe. Es como la antítesis. El milagro es la antítesis de la fe. Porque son cosas que Dios hace en el momento para que no para que creamos en Él, porque para eso está la fe, porque la fe es creer, pero sí para salvarte, para tenderte la mano en el momento que más lo necesitas. ¿Sí? Por eso Él hace los milagros, pero no para que tú creas en Él. No para que tú creas en Él, porque si tú quieres creer en Él, simplemente tienes que tener la convicción de ese mundo invisible, creer en ese mundo invisible, el cual no puedes ver. Y lo único que te puede llevar a creer en ese mundo invisible es la Biblia. Así de fácil. Bueno, llegamos a Juan 3:3 ahora sí. Acerca de lo que habló Nicodemo en el versículo anterior, le dice ahora Jesús, le responde Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? Ahora, nacer, hay dos palabras sinónimas que debemos tener en cuenta, que es regenerar y engendrar. ¿Sí? ¿Qué es regenerar? Es producir de nuevo una cosa que se había destruido. Entonces, cuando la Biblia nos habla de nacer, ¿sí?, de regenerar, nos está diciendo que ese nacimiento tiene que ser de algo que estuvo en nosotros, pero que ya no está. Ya no está, ¿por qué? Por el pecado ocurrido. ¿Ve? Y significa también engendrar, que se refiere a dar la vida a un nuevo ser. Entonces, cuando la Biblia nos habla de nacer, ya nos está hablando de que hay que engendrar algo en nosotros para poder nacer de nuevo. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a seguir explicando, porque ahora Nicodemo comienza a hablar con Jesús y vamos comprendiendo un poquito más lo que estamos explicando acá. Entonces nos dice: naciere de nuevo. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, cuando habla de nuevo, se refiere la Biblia que es algo que viene de arriba, primeramente. Y también dice volver a. ¿Sí? Cuando dice volver a, se refiere a dar una vuelta o un giro a algo. ¿Sí? Es el mismo arrepentimiento. Cuando nosotros buscamos el arrepentimiento en el antiguo hebreo, encontramos, no tengo la palabra hebrea en estos momentos, pero sí nos dice volver a. ¿Sí? Que es dar la vuelta, dar un giro de 180 grados y quedar a espalda
de la vía que nosotros llevamos. ¿Sí? Cuando nosotros vamos en un camino, nosotros cuando no estamos en Cristo vamos en un camino, pero la espalda de nosotros está totalmente a Dios. ¿Por qué? Porque estamos en contra de Él, porque actuamos en contra de Él. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Que nosotros cuando nos arrepentimos, ¿qué hacemos? Damos la vuelta, damos un giro de 180 grados y quedamos frente a Dios. ¿Sí? Y ahí es cuando Él comienza a alimentarnos con su conocimiento. Esto es lo que significa arrepentimiento. Y esto es lo que significa la palabra nuevo. Por eso es que es tan necesario el arrepentimiento para nosotros volver a nacer. Esto es lo que significa nacer de nuevo. Necesitamos arrepentirnos para volver a nacer. Por eso la palabra nuevo significa también arrepentirse. ¿Sí? Y también se refiere a desde su origen. Ya no está hablando que tenemos que volver a lo que éramos antes, a volver a estar, a hacer nuevamente lo que dice la Biblia que nosotros somos como seres humanos, que somos espíritu, somos alma y cuerpo. ¿Sí? Esto es lo que nos dice la Biblia. Entonces por eso nos dice que tenemos que volver a nuestro origen, porque es que nosotros somos seres imperfectos. Y la imperfección está que nosotros perdimos el Espíritu Santo y únicamente somos ahora alma y cuerpo. Entonces el alma se adhiere a ¿qué? Al cuerpo. Entonces comenzamos a valernos de nuestros 5 sentidos. Entonces comenzamos nosotros a cumplirle los deseos al cuerpo. Entonces todos los seres humanos vivimos de deseos. Y el que diga que no, no sé cómo hará. Pero todos vivimos de deseos. Yo deseo esto, yo quiero esto, ¿sí? Y por eso nos aferramos tanto a las personas. Porque es que no miramos la parte espiritual, sino que miramos la parte física. Entonces nos aferramos a los seres humanos, pero carnalmente, no nos aferramos a ellos espiritualmente. Entonces deseamos que esa persona esté a nuestro lado. Entonces, que queremos cumplirle el cuerpo. Pero ya tenemos algo dentro de nosotros que nos dice no. Y nos va apartando poco a poco. Porque el primero que está en nuestras vidas es Dios. El que debe estar siempre primero en nuestras vidas es Dios. Entonces, ya sabemos lo que significa la palabra nacer. Sabemos lo que significa la palabra nuevo, que es arrepentirse prácticamente. ¿Sí? Y ahora vamos a referirnos al reino de Dios, porque aquí nos dice Jesús, le estaba diciendo Jesús a Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? Cuando la Biblia se refiere al reino de Dios, ¿qué significa la palabra reino? Significa gobernar. ¿Sí? Gobernar. ¿Y qué es lo que quiere Dios con los seres humanos? Dios simplemente quiere que por medio del Espíritu Santo, ¿sí?, gobernar en el corazón de los seres humanos. Entonces, cuando la Biblia se refiere el reino de Dios, se está refiriendo es que Dios quiere darnos ese Espíritu Santo a nosotros para que reine en nuestros corazones, para que gobierne nuestros corazones, o sea, para que gobierne nuestra alma, para que gobierne nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras emociones. ¿Sí? Y así podamos hacer lo bueno. Porque cuando el Espíritu Santo gobierna el alma del ser humano, nosotros comenzamos a hacer las cosas por medio de Él, no por medio de la carne, que era lo que hacíamos antes de tener el Espíritu Santo. Y a pesar de tenerlo, siempre vamos a tender a hacer lo que nos pide la carne.
Y eso es una lucha interna que vamos a tener siempre. Pero es una lucha hermosa, porque a pesar de que estemos sufriendo por algo, Dios nos va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Entonces, esto es lo maravilloso, que cuando no estamos con Dios, nos ahogamos en nuestras penas y recurrimos a lo que nos brinda el mundo, a roncito, a droga, a mujeres, bueno, yo estoy hablando por mí nada más, y las mujeres, ¿qué? A hombres. Entonces recurrimos a eso, a lo que nos brinda el mundo, ¿sí? Y eso que nos brinda el mundo nos va a hacer más daño del que tenemos. Porque una persona que quiera, ¿sí? Suavizar o quiera minimizar ese dolor que está sintiendo en su corazón y llega y se emborracha, ¿sí? Al día siguiente le va a amanecer doliendo el bolsillo, una jaqueca del carajo, y el problema está ahí. En cambio, cuando tú estás con Dios, las cosas son diferentes. Porque sí vas a sufrir, vas a llorar, te vas a arrastrar en el suelo. Vas a decirle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hasta, bueno, te voy a decir que te vas a portar como un peladito chiquito. ¿Sí? Porque a mí me ha pasado. Te vas a sentir horrible. Pero esos brazos que tú vas a sentir, que te levantan y que te dicen que aquí estoy, eso no tiene comparación con nada. Eso no tiene comparación con nada. Esa felicidad que nos hace sentir Dios a pesar de ese sufrimiento tan grande que estamos sintiendo en el corazón. Ese gozo por estar al lado de Él, eso no tiene comparación con nada. Con nada. Y no necesitas estar tomando, ni metiendo droga, ni buscando mujeres, ni nada por el estilo. Puedes estar solo en 4 paredes, que vas a estar feliz, gozoso, porque Él te va a dar esa felicidad, te va a dar esa paz que tú no vas a entender por qué, que a pesar de tanto dolor que estás sintiendo en el corazón, Él te da una paz maravillosa, increíble. Bueno, sigamos con Juan 3:4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Miren lo que le dice Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿A qué se estaba refiriendo Nicodemo en este momento? Simplemente que yo ya estoy viejo. Que yo cómo podía entrar en el vientre de mi madre otra vez. Y fue una de las cosas que le reprochó más Jesús. Porque una persona estudiosa de la palabra, ¿cómo únicamente podía ver lo físico? Y no podía ni siquiera imaginarse o ni siquiera tocar la parte espiritual del ser humano. Porque él nada más estaba refiriendo aquí era la parte física. ¿Cómo puede un hombre viejo volver a entrar en el vientre de su madre? Y ese es el dolor que yo digo que fue el dolor más grande que sintió Jesús en ese momento, de ver que una persona, la cual era de uno de los más altos o ocupaba uno de los más altos niveles de las personas que explicaban la palabra, y únicamente estaba viendo la parte física, no miraba la parte espiritual.
Como una persona que se creía perfecta, una persona que creía, mejor dicho, que creía que no cometía pecado. Y que para ellos todos los demás eran la chusma. Podía decirle una cuestión de eso, podía preguntarle esto a Jesús. Si él lo debería tener claro, porque eso estaba escrito en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel. Creo que es capítulo 5, versículo 25. Ahorita lo vemos para que vean más adelantico que lo necesite. Vamos a ver este versículo para que vean que es lo del nuevo nacimiento estaba escrito en el Antiguo Testamento. Entonces Juan 3:5 nos dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Sí? Entonces, de cierto, le dice Jesús, de cierto, te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, muchas personas, cuando Jesús menciona esto a Nicodemo, que dice, naciere del agua, piensan que este nacer del agua es el nacimiento que tiene el ser humano en el vientre de la madre, porque el cuerpo está cubierto de agua. Y a esto Jesús nos está refiriendo, porque la misma Biblia nos responde a qué se estaba refiriendo Jesús en ese momento. Y no era eso. Jesús se estaba refiriendo a que el nacer del agua es por el lavamiento de la palabra. O sea, es el efecto que hace la Biblia en tu vida. Es el efecto que la Biblia hace cuando tú comienzas a leerla, comienza a limpiarte todos los pensamientos que tú tenías anteriores, ¿sí? Y por eso es que comenzamos a cambiar nuestra manera de pensar. Porque comenzamos a entender realmente qué es lo que necesitamos para purificarnos, para limpiar nuestro corazón, para que salga toda esa maldad que está ahí y poder seguir a Cristo. Y esto lo encontramos en Efesios 5:26, que nos dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Que es lo mismo que nos dice Cristo allá, que el que naciera del agua, ¿qué significa nacer? Nacer significa regenerar. Y nosotros perdimos el conocimiento de Dios en el momento que Adán y Eva pecaron. Perdimos el conocimiento de Dios porque adquirimos un nuevo conocimiento, que fue el que nos dio aquel que nos arrastró hacia el pecado. La serpiente. Entonces, ese conocimiento que Él nos dio, esa serpiente, ese que nos arrastró al pecado, ese conocimiento nos hizo perder el conocimiento de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que volver a regenerar ese conocimiento en nosotros. Y por eso necesitamos nacer del agua.
nacer del lavamiento de la palabra por medio de la lectura de la Biblia. Si vamos a Marco Barrientos. Y cuando se refiere y del Espíritu, miren que hay dos cosas, no está hablando de una. Está hablando que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Que tenemos que adquirir ese conocimiento. Y tenemos también que nacer del Espíritu. Y aquí nos habla de un espíritu, y nos está hablando de un espíritu que se está refiriendo, que es la palabra neuma en el griego, que se está refiriendo al Espíritu de Dios, o sea, al Espíritu Santo, al Espíritu que es apartado del mal. Que en ese es que tenemos que nacer de nuevo, porque el cuerpo ya nació. Y Jesús, cuando le estaba hablando a Nicodemo, le estaba hablando de que debemos nacer de nuevo, pero en el Espíritu, y eso se lo dice aquí más adelantico. En Juan 3:6 encontramos: lo que es nacido de la carne, carne es, el cuerpo. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, cuando Nicodemo anteriormente se refería a que cómo podía un hombre viejo, o sea yo, entrar nuevamente al vientre de su madre, ¿sí? Se estaba refiriendo única y exclusivamente a lo físico. Y ese versículo lo cogen religiones, porque yo no me considero religioso, se los digo. Yo me considero que tengo una relación con Cristo. Porque religioso es como seguir ciertos ritos, ciertas cosas para poder llegar a Dios. Y Dios lo único que nos dice: arrepiéntete. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que nos dice Dios. Dios no nos dice más nada. Eso es lo que nos dice Dios. Dios no nos dice que mata animales, esto, aquello. Todos esos rituales de la antigüedad ya quedaron. Hoy en día lo que tenemos que es adquirir, lavarnos todos los días con la palabra de Dios. Limpiarnos todos los días con la palabra de Dios. Y nacer de nuevo en el Espíritu. En Juan 3:7 nos dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Juan 3:8: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Miren esto: viento significa Espíritu de Dios. Viento es la palabra ruach, o la misma o la transliteración de la palabra ruach al griego, que es neuma, que significa Espíritu de Dios. ¿Sí? Sopla es la acción que tiene Dios para darle vida a los seres humanos. ¿Sí? Y que es la misma palabra neuma. Pero es la acción que Él hace. Es como al principio cuando la creación del hombre, que Él sopló en la nariz del hombre. ¿Sí? Es la acción que Él tiene. Es la inspiración que Él tiene para con nosotros. ¿Sí?
que ya no va a soplar en nuestra nariz, pero sí va a tener una inspiración, una acción sobre nosotros. Quiere. Aquí este versículo nos dice, el viento sopla de donde quiere, el viento sopla de donde quiere. ¿Sí? La palabra esta quiere se está refiriendo a la voluntad de Dios. No, pero ¿tú cómo haces? Hay un diccionario hebreo donde yo busco las palabras, las cuales me da la palabra exacta que está en el original griego, escrito, ¿sí? Y me da la palabra exacta que utilizaron ahí, y por eso les hablo con propiedad, porque esa palabra fue la que escribieron los griegos y es a la que se está refiriendo. Entonces, cuando ellos utilizan la palabra o traducen la palabra quiere, ellos utilizan la palabra, no sé cómo pronunciarla, pero se escribe D-S-E-L-O, de celo, etzelo, algo así. Y se refiere a voluntad, ¿sí? Que es la capacidad y la voluntad, que es la facultad y la capacidad para aceptar y rechazar algunas cosas para la toma de decisiones, ¿sí? Esto es lo que hace Dios. Nosotros no tenemos voluntad, la voluntad de nosotros está quebrada. La única voluntad que vale es la de Dios. Por eso nosotros en la oración siempre decimos que se haga, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Porque todo lo que ocurre tanto en la tierra como en el cielo es bajo la voluntad de Dios. El sufrimiento que tú estás obteniendo en estos momentos es bajo la voluntad de Él, porque Él necesita moldearte. Y eso únicamente lo hace por medio del sufrimiento. Quien te diga a ti que vas a venir al cristianismo a gozar, a bailar, a pasarla rico, es mentira. Porque así como entras tú con el corazón roto, vuelto nada, cuando entres al cristianismo vas a pasar por una serie de pruebas que ya te digo. Pero lo que sí te puedo decir es que vas a estar con Dios. Y Dios siempre te va a dar una puertecita para salir. Está en ti si quieres atravesarlo o te quieres quedar aquí llorando toda la vida. Entonces, Él siempre va a estar así contigo. Entonces, la palabra viento ya sabemos que es el Espíritu de Dios, la soplar también es el Espíritu de Dios, pero es la inspiración que Él nos da. También está la palabra quiere, que es la voluntad, está hablando sobre la voluntad de Dios. Después nos dice, y oye su sonido. Señores, la palabra oír significa escuchar y también significa obedecer. Cuando la Biblia nos habla de oír, nos está hablando de que debemos obedecer. Todo aquel que oye la palabra de Dios y la guarda en su corazón, obedece. Pero si tú nada más escuchas y no la guardas en tu corazón, tenlo por seguro que no vas a obedecer. No obedecemos. Y aquí nos dice también, ni a dónde va, así es, más ni dónde viene. Y oye su sonido. Cuando la Biblia nos habla aquí de la palabra sonido, nos está hablando de la palabra revelación. ¿Sí? Que es en el momento que Dios nos revela. ¿Por qué? Por medio de la palabra de Él. ¿Sí? ¿Qué significa la palabra revelación? Significa descubrir cosas ocultas. Y todo en la Biblia está oculto para aquellos que no tienen el Espíritu de Dios.
Por eso muchas personas cuando llegan a leer la palabra de Dios dicen, pero yo no entiendo, pero es que Dios en el principio era como que un Dios malo, Dios era... Pero es que no, no tienen ese espíritu que les pueda revelar todo lo que está escrito ahí. Mire, yo les digo simplemente, Dios hizo todas esas cosas al principio simplemente porque en este planeta los que gobernaban no eran los seres humanos. En este planeta los que estaban gobernando eran unos seres que se llamaban los nefilines. Sí, señores, nefilines significa gigantes. Y estos gigantes gobernaban a los seres humanos. Y esta fue la razón del por qué Dios envió a muchos ungidos por él, Moisés y otros más, a que asesinaran a estos tipos de seres que estaban gobernando los seres humanos. Entonces no es ver por encima, es profundizar la palabra y buscar el por qué ocurrieron todos esos hechos. Incluso Dios destruyó la tierra por esos seres. Y se salvaron 8 personas, que fue Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 yernas. Por eso Dios destruyó la tierra, porque era mucha la maldad que había en ella. Y entonces decimos, no comprendemos esto, aquello, pero tampoco buscamos la manera de que una persona nos explique, oye, verán acá, pero ¿qué sucedió esto? Sino que te vas en contra una vez de la palabra. O sea, Dios era un asesino, Dios era un tal. ¿Sí? No. Entonces el Dios del Antiguo Testamento es uno diferente al Nuevo Testamento. Y si son diferentes, ¿por qué Él viene a juzgar con vara de hierro? ¿Ah? ¿Por qué? Por la maldad que hay. Porque no llegamos al arrepentimiento. Porque dice la Biblia que todo aquel que no acepte a Jesucristo, o que no tenga el Espíritu Santo, va a ser echado a la paila, al horno de fuego. ¿Ah? Si el Dios de hoy en día dicen que es uno diferente al de antes, porque el de hoy es amor y el de antes era odio, no. Y Él no te va a echar la paila, tú te vas a llevar así, ¿ves? De la orejita tú mismo. Sí, porque somos nosotros mismos los que nos llevamos allá. Nosotros solitos. Porque Dios te está brindando la posibilidad de que estés con Él. Dios entregó a su Hijo, ¿sí? Unigénito, a la cruz, que muriera por la humanidad. Y si tú no, tú solito te vas yendo así. Eso es fácil. Eso es fácil porque como te digo, si nosotros sabemos que estamos haciendo mal, si nosotros sabemos que le estamos haciendo daño a una persona, si nosotros sabemos que somos malos, ¿sí? Que estamos actuando mal, ¿por qué no buscamos remediar todo eso? ¿Por qué no? Si sabemos que rompimos un vaso, por ejemplo, ¿por qué no buscamos unirlo? ¿Por qué no aceptamos que nosotros en realidad hicimos eso y cogemos los pedacitos y tratamos de unirlos nuevamente? ¿Por qué no lo hacemos? Porque no nos interesa hacer lo bueno. Y nos creemos buenos, que es lo peor. No nos interesa remediar nada. No nos interesa. Y creemos que somos buenos porque le dimos 100 pesos al man que limpia los vidrios. O somos buenos porque la vecina me pidió azúcar y le di azúcar.
Por eso somos buenos. Pero ¿y qué hacemos en lo oculto? ¿Qué hacemos? Yo peco. Peco y he cometido pecado. Y me siento tentado de cometer pecado. Pero gracias a la misericordia de Él, Él me perdona y me ayuda a restaurarme nuevamente y a salir nuevamente. Y lo más maravilloso, estar aquí con ustedes tratando de explicarles la palabra. ¿Por qué digo que tratando? Porque yo no me la sé toda. Pero sí busco la manera de que entiendan un poco de lo que he entendido yo. Y eso me alegra el corazón. Me alegra el alma. Entonces este versículo se refiere prácticamente a lo que Dios hizo desde un principio con el ser humano y que lo quiere volver a hacer. Que es Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así somos nacidos todos aquellos que nacemos del Espíritu. Actuamos así, porque ya tenemos ese soplo dentro de nosotros. Ya Dios nos inspiró a unos para estar así como estoy yo en estos momentos explicándole la palabra, a otros realizando obras maravillosas, otros sanando personas. Hay diferentes dones, muchísimos dones que Dios nos entrega para que obremos, para que trabajemos en sus promesas. Juan 3:9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Todavía le estaba preguntando Nicodemo que cómo podía hacerse eso. ¿Cómo puede ocasionarse una cosa a continuación de otra? Le dice Nicodemo. Si nosotros ya nacimos, ¿cómo podemos nacer de nuevo? Le dice Nicodemo a Jesús. Ya habiéndole Jesús explicado de que lo que nace de la carne, carne es, y que lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Diciéndole prácticamente que él ya había nacido de la carne, pero que era necesario que naciera del Espíritu. Y todavía le estaba preguntando. Entonces Jesús, más bravito, más rabioso, le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Por el versículo anterior que ya se los había mencionado, que es de Ezequiel 36:26, que dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Dentro, no sobre como lo hacía anteriormente. Lo que pasa es que anteriormente Dios no introducía su espíritu dentro de las personas, porque no había hecho Jesús su gran obra en la tierra. Entonces, ¿qué hacía? Cuando Dios ungía a una persona, el Espíritu se posaba encima de esa persona. Y al hacer esto, era que estas personas podían hacer todas las maravillas que hicieron en la antigüedad. Pero Dios no se introducía en ellos, el Espíritu Santo no se introducía en ellos. Incluso, todas estas personas del Antiguo Testamento no fueron directamente al cielo, fueron a una parte del infierno, que era lo que les explicaba la vez pasada,
en la historia del rico y el pobre, o Lázaro y el rico. ¿Sí? Todas estas personas iban a una parte del infierno que se llamaba, eso se llamaba el seno de Abraham. ¿Sí? Cuando Cristo realizó la gran obra, dice la palabra que Él bajó a los infiernos y le predicó a aquellas personas que estaban allá. No le predicó a las personas que ya estaban perdidas, porque la única oportunidad que tenemos nosotros como seres humanos es esta, que estamos vivos acá, que tenemos la manera de arrepentirnos. Sino que le predicó a aquellas personas que se encontraban en ese sitio, en el seno de Abraham. Y dice la palabra que Jesús salió hacia el cielo con la cautividad. O sea que sacó a todos esos seres humanos, o todas esas almas que se encontraban en ese sitio, y las llevó al cielo. ¿Sí? Entonces, después de Cristo, es lo que menciona el libro de Ezequiel. Os daré corazón nuevo. ¿Sí? Un corazón nuevo que viene de arriba. Un alma nueva que viene de arriba. Y pondré espíritu nuevo dentro. La palabra dentro de vosotros. Y Nicodemo no entendía esto, siendo maestro de la palabra. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Que es lo que sucede con los cristianos cuando ingresa el Espíritu Santo y hay el lavamiento de la palabra en nuestra alma. Y comenzamos nosotros a pensar de una manera diferente a la que teníamos anteriormente. Mire cómo todo compagina con cada uno de los versículos que le he explicado. Entonces ese corazón de piedra, ese corazón de roca que tenemos nosotros los seres humanos, que es la maldad únicamente, se nos va haciendo cambiado a medida que nosotros vamos leyendo la palabra. Eso se llama la transformación. Que si Dios me lo permite, el otro domingo, de pronto Él me meta por ese ladito y expliquemos qué es la transformación. Y entonces, seguimos acá. Juan 3:11 dice: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís, ¿qué? Y no recibís nuestro testimonio. ¿Qué cosa? De cierto te digo, mire lo que dice el versículo. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos. ¿Sí? ¿Qué estaba hablando Nicodemo? Nada, absolutamente nada. Le estaba preguntando a Jesús cosas que él debería de saber porque ya estaban escritas en el Antiguo Testamento. Y que siendo maestro, uno de los más altos, acordémonos de la explicación primera, uno de los más altos del Sanedrín, que eran aquellos maestros que explicaban al pueblo la palabra. Oye, así hay muchas religiones hoy en día, ¿sí? Explican la palabra a acomodo de cada uno de ellos. Y eso sí da lástima. Lástima por la cantidad de almas que se están perdiendo. A mí mucha gente me dice que yo predico a veces con rabia. Yo no predico con rabia, yo simplemente explico. Sino que de pronto mi manera de expresarme o de hablar es así. Y Dios de pronto la utiliza así. No sé. Entonces,
de cierto, que lo que sabemos hablamos. Nicodemo no hablaba de nada. Y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Aquí cuando Jesús le dice, y no recibís nuestro testimonio, era porque no entendía lo que estaba escrito en la palabra. Le estaba diciendo que él no debería ser maestro. Porque él, al preguntarle una cuestión de esas, y ya él habiéndosela explicado, y todavía no entendía, ¿sí? Porque le está diciendo, ¿no recibís nuestro testimonio? Jesús le estaba dando el testimonio a él de lo que iba a ocurrir. Y él no entendía. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijera las cosas celestiales? O sea, si yo te doy una explicación, por ejemplo, bueno, si Jesús nos da una explicación, porque yo no conozco la parte espiritual, de pronto el Espíritu Santo me las explica y por eso creo en aquello invisible. Pero si Jesús llega y se para al frente de nosotros y comienza a explicarnos la palabra, y a todas las cosas, sí, porque Él le explicó muchas cosas por medio de parábolas, acordémonos, y no las entendemos, teniéndolas nosotros acá. Por ejemplo, la parábola del sembrador, y no la podemos entender. ¿Cómo vamos a entender las cosas que nosotros no conocemos? Es imposible. Bueno, y hasta aquí llegó. Ya llegamos al versículo número 12. Entonces, señores, espero que me hayan entendido un poco de esta explicación. ¿Qué más, Jorman? ¿Cómo estás? Mara, sigues ahí. Gloria a Dios. Mayo, Dios te bendice. Bueno, le doy gracias a Dios. Esta explicación es una explicación maravillosa porque nos hace comprender un poco más lo que es el arrepentimiento, nos lleva y nos profundiza más sobre eso, y que es necesario, no es algo que nosotros podamos escoger, es un mandamiento, como se los decía anteriormente. El arrepentimiento es un mandamiento de la ley de Dios, no es algo que nosotros podamos escoger ni nada por el estilo, es algo a lo que Él nos manda. Entonces, analicemos todo esto que les acabo de comentar, miremos, y bueno, que Dios los bendiga, que los siga bendiciendo, que este año sea maravilloso para todos nosotros, incluyéndome, porque también lo necesito hacer cambios en mi vida, necesito que Dios me ayude en esos cambios, porque sin Él no puedo hacer nada. Solo le pido por ustedes en estos momentos que Él los apoye en todo lo que ustedes quieran realizar en estos momentos. Jorman, que se te presenten todas las oportunidades de este mundo, que todo lo que tienes proyectado se te den. Mara, que este año te salga más trabajo que el año pasado. Porque te va a tocar que contratar gente. Y gracias por estar acá y por escucharme. Y creo que me fui largo otra vez. No, empecé a las 8:30, una hora. Ahí le voy bajando poco a poco, paso a paso, para que no aburrirlos. Bueno, Dios los bendice, que estén muy bien, y analicemos, miremos nuestros corazones, que en realidad nuestros corazones no están compaginados con Dios.
Dios es el que trata de compaginar en nosotros. Y la única manera es teniendo fe. Agrada a Dios por medio de la fe. Agrada a Dios obteniendo ese conocimiento de parte de Él.